y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna. Bien, gracias por seguir acompañándonos. Seguimos con el siguiente video. Vamos a dividirlo en videos de no más de 1 hora para que usted pueda verlos con tranquilidad y no sean 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, sino que estén separados entre ellos por 1 hora más o menos. 50 minutos, 1 hora. Y entonces seguimos con el tema y vamos con la cuarta argumento, cuarta explicación que ellos dan para decir que debe ser vino, porque vino es vino. Y esta es otra vez partiendo de una presuposición o falsa base para decir es que el vino del que habla la Biblia es vino fermentado. Únicamente. La Biblia nunca se le llama vino en la Biblia a algo que no esté fermentado. Nunca Jesús habló o alguna parte de la escritura se dice vino a algo que no está fermentado. Entonces, por lo tanto, Jesús tomó vino fermentado. Porque en ninguna parte de la Biblia se dice vino en referencia a algo que no se ha fermentado, como el jugo de uva que usted habla. Bueno, esto es falso. Y lo vamos a explicar el por qué. Este es un error muy común, pues se parte de una falsa base, ¿verdad? Que supone que lo que hoy las personas llaman vino, y hoy las personas, ¿a qué llaman vino? A cualquier licor. Le llaman vino al whisky, le llaman vino al vodka, le llaman vino a 1000 bebidas. Bueno, eso no es vino según la Biblia. ¿Por qué? Porque parten de una base del entendimiento de lo que hoy las personas entienden por vino y no lo que la Biblia y los judíos entendían por vino. Como hoy la palabra vino en la mente de las personas hace referencia únicamente a jugo de uva alcoholizado o intoxicante, entonces dicen, es alcohol, nada más. Y vino, cada vez que aparezca vino en la Biblia es alcohol, es vino con alcohol, fermentado. No es así. Esto es mentira. El contexto bíblico, la palabra vino en el contexto bíblico, como habla la Biblia del vino, es una palabra genérica. ¿A qué me refiero con genérica? Por ejemplo, la palabra agua es una palabra genérica. ¿A qué me refiero? Puede referirse a agua estancada, agua contaminada, agua salada, como la del mar, agua dulce, que es la que bebemos nosotros, etc. O la palabra ave. Ave es una palabra genérica que puede referirse a cualquier tipo de ave. Puede ser un pollo, es considerado un ave, un canario es un ave, un avestruz es un ave, pero no es lo mismo un avestruz que un canario. Igual, la palabra animal, por ejemplo, también es genérica, al igual que la palabra vino. Animal, sí, ¿de cuál tipo? El perro es un animal, la ballena es un animal, y no es lo mismo una ballena que un perro. Entonces, la palabra vino es genérica porque hace referencia, según el contexto bíblico, a todo lo referente a lo producido por la vid o por la uva. ¿Ok? Y no vamos a irnos a todos los ejemplos, pero vamos a ver precisamente los ejemplos que desmienten la afirmación que nos han hecho, que dice vino solamente en la Biblia es vino fermentado porque no había otro. No es verdad. Ya vimos que no es así. Por historiadores externos a la Biblia. Pero ahora vamos a cambiar aquí. Vamos en la pregunta 4 o en el argumento 4. Vamos a ver cómo no es verdad que la palabra vino hace referencia única y exclusivamente a vino fermentado, alcoholizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la Biblia, en el hebreo, aparece la palabra tirosh. Tirosh significa lo siguiente. Aquí está del diccionario Strong. Es la primera palabra arriba. En el sentido de expulsión. Mosto o jugo fresco de uva como acabado de exprimir. Por implicación. Y muy rara vez se utiliza la palabra tirosh para referirse a vino fermentado.
siempre es en cuanto a mosto. Y si se usa como en referencia a vino, se hace referencia a tirosh, a ese mosto o ese jugo fresco acabado de exprimir. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente voy a dar algunos ejemplos. Y un ejemplo nada más. Isaías 62:8 dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso... Hay muchos pasajes. Si ustedes desean más pasajes, escríbame y le mando toda la lista de pasajes donde aparece la palabra tirosh. Dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino. Fíjese cómo se vertió la palabra, el vino. Y la palabra que aparece ahí para vino es tirosh. ¿Y qué significa tirosh? Jugo fresco de uva acabado de exprimir, que es el fruto de tu trabajo. Así lo dice Reina Valera. Ahora, ¿cómo lo pone o cómo lo vierte la traducción del Nuevo Mundo? Bueno, la traducción del Nuevo Mundo, pasta gris, lo vierte de la siguiente manera, el mismo pasaje. Jehová ha hecho un juramento con su mano derecha y con su fuerte brazo. Ya no les daré a tus enemigos tus cereales para que se alimenten, y a los extranjeros beberán tu vino. Tirosh. Vino. ¿Pero cómo lo ponen ellos? Vino nuevo. Entonces aquí tenemos un paralelo con el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo dice: y no echéis vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es el vino nuevo? El tirosh, el mosto o el jugo de uva recién exprimido, que se entiende o se vierte en la escritura también como vino, o a veces se pone también como mosto, porque es lo mismo. La palabra vino hace referencia a eso que viene de la uva, que es el jugo de la uva. No necesariamente a vino fermentado. Entonces desde aquí ya tenemos un problema. La Biblia no únicamente, cuando dice vino en la Biblia, se refiere a fermentado. En este caso, la palabra tirosh hace referencia a mosto o jugo fresco de uva acabado de exprimir. Y aquí la misma Biblia de los Testigos de Jehová lo vierte como vino. Vino, aquí está, mire, vino. Y no estaba haciendo referencia a vino fermentado. Sin embargo, lo llama vino. ¿Por qué? Porque es vino. El jugo fresco de uva recién exprimido es vino, según la escritura. Seguimos. Una palabra más. Mire, se lo voy a poner ahí con que a lo mejor usted no cree de lo que le estoy diciendo. Entonces ahí le pongo Isaías capítulo 62, versículo 8. Y en la parte de aquí, usted lo puede ver, esta parte de aquí, el vino. ¿Y cuál palabra aparece para vino? Tirosh. ¿Y qué significa esa palabra? El sentido de expulsión, mosto, jugo de uva fresco, como acabado de exprimir. ¿Y cómo se vertió en la Biblia? Vino. Entonces el vino no solamente es el producto fermentado de la uva, sino también el jugo acabado de exprimir se le llama vino. ¿Ok? Seguimos. Otra palabra que hace referencia a jugo fresco de uva es la palabra asís, que es la H6071. Si usted quiere ir a buscarla, puede buscarlo en cualquier interlineal o diccionario en internet, que se refiere a mosto o jugo fresco de uva como recién pisado. Asís es jugo de uva recién pisado. Ahora vamos a ver dos pasajes, Reina Valera el primero y el segundo, traducción del Nuevo Mundo. Vamos a ver cómo vierten la palabra asís, que es jugo fresco de uva recién pisado, cómo lo vierte. Reina Valera dice: serán embriagados como con vino. Vino, asís. ¿Y qué significa asís? Jugo fresco de uva. Jugo fresco de uva. Y por si alguien decía: pero es que el jugo de uva recién exprimido no embriaga. Bueno, aquí dice que sí. Ya lo miraremos más adelante. Dice: haré que los que te maltratan se coman su propia carne, dice traducción del Nuevo Mundo, emborracharán con su propia sangre como si fuera vino, que es la misma palabra, es dulce, pero le ponen dulce. En el otro pusieron vino nuevo. ¿Vino nuevo o vino dulce? Lo mismo. Pueden poner mosto también. Es igual.
Entonces, vino habla de jugo de uva fresco. ¿Ok? Hay otras palabras en la escritura o en el Antiguo Testamento donde se traduce como vino. Por ejemplo, este de aquí en específico, kremer, es vino o es jugo de uva, pero cuando está en proceso de fermentación. O sea, cuando se está en el barril con la intención de fermentarse. Ya no es jugo de uva, pero tampoco aún todavía es vino intoxicante, sino que está en ese proceso. Bueno, en ese proceso, así se le llama esta palabra, gemer. ¿Ok? Es ese tipo de vino. Y usted puede buscarlo en Deuteronomio 32:14, Isaías 27:7, por mencionar dos pasajes donde usted puede buscarlo y ver que aparece ahí vertido como vino, pero todavía no es vino fermentado, pero tampoco es mosto, sino que está en medio y se usa esa palabra. Sin embargo, en esos pasajes aparece como vino, cuando aún todavía no es vino y tampoco es mosto. El más común de todos, el que aparece más veces en el Antiguo Testamento, es la palabra yayin, que es el más común para hacer referencia a vino como fermentado, ¿verdad? O intoxicado. Pero también puede esa misma palabra ser usada para bebedor o embriaguez o libación. O en algunas ocasiones también se usa la palabra yayin para referirse al jugo de uva sin fermentar, al mosto. ¿Ok? Mientras que en la palabra tirosh para mosto es rara vez cuando aparece en referencia a vino fermentado. En la palabra yayin rara vez aparece la palabra mosto, ¿verdad? Se usa esa misma palabra para mosto, pero sí hay casos que aparece. ¿Ok? Por eso le decía, es una palabra genérica, la palabra vino. Luego, hay otra palabra también que aparece en el hebreo del Antiguo Testamento, que es sobé, ¿verdad? Sobé. De libaciones. O puede ser vino, o puede ser también un festín, o una bebida, o en referencia a borracho, ¿verdad? Y ahí están dos pasajes donde aparece la palabra sobé. Pero hay una palabra en especial donde se vierte en el Antiguo Testamento, que es diferente a la palabra yayin, vino, sino que esta palabra shekar se usa para un vino realmente intoxicante. O sea, más intoxicante que el vino fermentado. Así. Y se usa la palabra shekar. Generalmente en Reina Valera se traduce, y en algunas otras versiones se traduce como sidra. Aunque no está claro cuál era exactamente el shekar, se pone como sidra, ¿verdad? Entonces, simplemente es de intoxicante, mientras que el vino es en referencia a fermentado, y allí, vino fermentado que alcanzaba de 8 a 14 grados de alcohol, aproximadamente la fermentación natural. El shekar era más intoxicante que el yayin. Por eso se le llama como licor, intensamente alcohólico. O también hace referencia, se traduce en algunas ocasiones como bebedor, bebida o embriaguez. En muchos pasajes de Reina Valera aparece como sidra. Les doy dos pasajes para que busque. Si usted quiere buscar esta palabra, las va a encontrar en Levíticos 10:9 y Números 6:3. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento encontramos más de una palabra en referencia a vino. Encontramos dos palabras que hacen referencia a vino, pero no a vino fermentado, sino a vino en sentido de jugo de uva recién exprimido. Dos palabras, ¿verdad? Luego encontramos una palabra intermedia donde ese producto que está ahí no es ni mosto y tampoco todavía es vino fermentado, que es la palabra gemer. Luego vemos la palabra yayin, que es la que más aparece en referencia a vino fermentado, pero hay algunas ocasiones donde se vierte o hace referencia a mosto, a jugo de uva, aún inclusive usando la palabra yayin. Luego encontramos la palabra sobe, que también hace referencia más a una conducta, ¿verdad?, de borracho, de bebida. Y finalmente la palabra del más intoxicante, que es shekar, que es altamente tóxico. Y generalmente en Reina Valera, cuando usted vea la palabra sidra en el Antiguo Testamento, va a hacer referencia a shekar, a licor altamente intoxicante, que no es el jugo de uva fermentado, sino otro más fuerte que el jugo de uva fermentado. Entonces seguimos. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras
Una palabra que es glucos, ¿verdad? Que se hace referencia a vino dulce. Y dice a vino dulce, propiamente mosto, jugo fresco, pero usado del más dulce. Y por usarse del más dulce para hacer este glucos, altamente intoxicante. Aun y cuando no se refiere a fermentado, ¿verdad? Se refiere a mosto, según Strong. Oinos, que es la palabra genérica para vino en el Nuevo Testamento, es una palabra que generalmente se usa para vino fermentado, mas no siempre. También hace referencia a jugo de uva no fermentado. Puede referirse también, inclusive se usa la palabra oinos no para el vino, sino para referirse a la viña, o sea, a la planta, la plantita. O también para referirse a los racimos o a los brazos, ¿verdad? De los racimos. También se usa la misma palabra, oinos. Entonces es muy general la palabra oinos. Puede referirse a vino fermentado, vino no fermentado, a la planta de la viña, a sus racimos o a las uvas mismas. Porque encontramos inclusive la palabra utilizada como oinos en referencia a una pasa de uva o a una uva en sí. Entonces es una palabra muy genérica. Tenemos que analizarla en contexto para entender a qué se refiere. Pero generalmente la mayoría entiende que oinos, la primera línea de interpretación sería hacia vino fermentado. Más no es el caso siempre. Vamos a registros externos para que vea cómo oinos no es únicamente vino fermentado. Ahora, oinos es una palabra griega. ¿Ok? Recuerden, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y Aristóteles, ¿verdad? Filósofo griego, nos dice en cuanto a esta palabra, en cuanto al oinos. Mire, ahí está, Aristóteles, Meteorología 384. Dice en su libro Meteorológica, se refiere claramente al jugo de uva o mosto, gleucos, como uno de los tipos de vino. Aquí está la cita. Para algunos tipos de vinos, oinos, la palabra que aparece en su cita y escrito en griego es para algunos tipos de oinos, así lo vierte Aristóteles en su escrito en griego, para algunos tipos de oinos, por ejemplo, el mosto, y la palabra que aparece en este escrito es gleucos, ¿verdad? Entonces, para algunos tipos de vino, el vino, que es el oinos en griego, está incluido el mosto, que es el jugo de uva recién exprimido. Para Aristóteles, un griego, el vino, oinos, es mosto. No solamente vino fermentado, también el mosto, el jugo de uva, también es considerado vino. Dice, solidifica cuando se hierve. ¿De qué estaba hablando? De este proceso que describimos de preservación del jugo de uva, que era, se ponía el jugo de uva, se hervía, ¿verdad? Se quitaba toda la espuma que quedaba arriba, ¿verdad? Y de esa manera se hacía un jarabe que ya no fermentaba, se mataba la bacteria que fermenta el vino. Bien, sigue diciendo Aristóteles en su libro, déjeme regresarme porque se me cambió aquí la página. En otro pasaje del mismo libro, Aristóteles se refiere a una bebida dulce de uva, glucos, y aunque se llama oinos, dice, no tiene el efecto del vino, el vino fermentado. Entonces, si se fija, aquí usa oinos en dos sentidos. Oinos en referencia a glucos, que es jugo de uva exprimido, y no tiene el efecto del oinos. ¿De qué? Del vino fermentado. Porque sabe a oinos, ¿verdad? Y no embriaga, como el oinos común o como el vino común. ¿Ok? Entonces también al jugo de uva no fermentado se le llamaba oinos, según un griego llamado Aristóteles. ¿Ok? Y es muy conocido por sus escritos, ¿verdad? Entonces, los griegos en su hablar, oinos no era una palabra única y exclusiva de vino fermentado. Oinos era una palabra genérica que podía referirse al mosto o podía referirse al vino fermentado o a un producto de la uva o a la vid o a la uva o a las pasas de uva. Entonces, no tiene el efecto del vino, dice él. Sabe a vino, pero no embriaga como el vino común. No tiene el mismo efecto como el vino común. Seguimos entonces.
Registros externos. En este texto Aristóteles nos informa explícitamente que el jugo de uva sin fermentar se llamaba oinos, vino, ¿verdad? Aunque no tenía el sabor ni el efecto del vino, del oinos ordinario. Hay más de una clase de líquido llamado oinos o vino. Y diferentes clases se comportan de manera diferente. Porque el vino nuevo, o el oinos nuevo, dice Aristóteles, contiene más tierra que el viejo, por lo que se espesa más bajo la influencia del calor, pero se solidifica menos bajo la influencia del frío. La referencia al espesamiento del vino nuevo bajo la influencia del calor implica que el vino nuevo se conservaba sin fermentar, hirviéndolo. Ahí está Aristóteles, la página y la cita de donde la tomamos. Entonces, en la Biblia se le llama vino tanto al jugo de uva recién exprimido, que puede ser la palabra tirosh, asís, y en algunos casos también la palabra oinos hacía referencia a jugo de uva recién exprimido. Como al vino fermentado también, que en este caso sería el yayin, que es el vino fermentado, el shekar, que era el licor más fuerte que el vino fermentado, o el oinos en griego, que hace referencia a vino fermentado y a jugo de uva recién exprimido, a ambos. Seguimos. 5. Vamos a el quinto argumento. Dicen, los antiguos preferían el vino fermentado. Esto es una mentira de que preferían mejor el juguito, ¿verdad? Dicen por ahí, el juguito de uva, en lugar al vino. Lo que más sabía era el vino, no es cierto, lo que más sabía no era vino. Ya vimos los métodos de conservación y el vino es muchísimo más complicado, el vino fermentado es muchísimo más complicado de hacer y de preservar. Necesita muchísimos cuidados. Sin embargo, los otros métodos de preservación, como el más usado, que era el hervir, pues se desatendían. Una vez hervido duraba por mucho tiempo y cada que necesitaban o querían tomar vino, pues echaban un poco del jarabe que habían obtenido del hervir el jugo de uva y agua y tenían vino nuevamente. Dicen, los antiguos preferían el vino. Bueno, esto es falso también. Vamos a los registros históricos. Vamos a que registros históricos nos den la respuesta. Porque usted y yo no vivimos en esa época. Entonces vamos a que los que vivieron en esa época nos digan qué era lo que estaba pasando. Esto es falso porque Plinio dice, el vino se vuelve viejo o débil en fuerza cuando se filtra con frecuencia. El proceso de filtración, pisado suave y filtración. Así excluida la fuerza, el vino no inflama el cerebro, ni infesta la mente y las pasiones. Y es mucho más agradable de beber. Según Plinio, ¿verdad? Y experto en estos temas, ¿verdad? Nos habla de que para ellos era mucho mejor el jugo de uva exprimido a través de esos procesos de filtrado para que no se fermentara, porque era mucho más, aquí está, mucho más agradable de beber. Les gustaba beber más jugo de uva no fermentado que jugo de uva fermentado. Mucho más agradable de beber. Plutarco, del 49 al 119 después de Cristo, observa que el vino sin alcohol o filtrado era más agradable de beber que la variedad alcohólica. Y ahí está la cita de Plutarco, Symposiax 8.7. Entonces nos está diciendo que para ellos era más agradable beber vino sin fermentar que vino fermentado. Y no te estoy diciendo vino porque ya establecimos que la palabra oinos o vino hace referencia a jugo de uva que también se le llamaba vino. ¿Ok? Entonces es más agradable de beber. Era más agradable beber jugo de uva sin fermentar que el jugo de uva fermentado o que el vino alcohólico. Ahora, estas no son citas mías, no es mi opinión. Es lo que las personas de aquel tiempo creían. Ahora, que si usted dice, bueno, para mí es más agradable el fermentado. Bueno, eso es su opinión. Estamos viendo en aquel tiempo, para la gente de aquel tiempo, cuál era más agradable de beber para ellos. Era más agradable beber para Plinio el no fermentado porque no dolía la cabeza, no inflamaba el cerebro, no te sacaba de tus casillas, no alteraba las pasiones. Simplemente era más agradable beber. Plutarco, igual, más agradable beber que la variedad alcohólica. Y no acaban ahí las citas, seguimos más. Plinio da otra razón, dice una razón para la producción de vinos filtrados, o sea, que no fermentaran, era permitir beber más sin embriagarse. Note, poder beber más
sin embriagarte. ¿Por qué? Porque el vino fermentado no puedes beber mucho cuando ya te embriagaste. Sin embargo, una razón de ellos en ese tiempo, en especial Plinio, dice, era no permitir que el vino se fermentara para poder beber más sin embriagarnos tan pronto, ¿verdad? Además, para que podamos tomar más, reducimos su fuerza por medio de un colador de lino. ¿Recuerda lo que decíamos? Los métodos de conservación. Se exprimía suavemente y luego todavía ese jugo que salía se filtraba a través de linos o de tela una y otra vez para que no pasaran la cáscara de la uva o esa pequeña capa que tienen las semillas de la uva, que son lo que al romperse producen y al irse en el vino pueden producir que se fermente. Entonces era muchísimo mejor filtrarlo con un colador de lino para poder beber más, porque era más agradable de beber y sin emborracharse. Horacio, del 23 a.C., cuela el vino, dice. Los antiguos filtraban su mosto repetidamente antes de que pudiera haber fermentado, y así lo que alimenta la fuerza del vino al ser eliminadas. Dice, hicieron que el vino mismo fuera más líquido, más débil, más ligero, más dulce y más agradable de beber. Para las personas en ese tiempo era más agradable de beber el vino no fermentado o el jugo de uva no fermentado que el vino fermentado o intoxicante. Inclusive más complicado de mantener. Entonces, para este quinto argumento que los antiguos preferían el vino fermentado es falso. Los registros antiguos era que preferían el vino no fermentado sobre el fermentado. ¿Ok? Sexto argumento. El jugo de uva no emborracha. El jugo de uva nunca te puede emborrachar. Aquí me dio un poco de coraje porque tenía un estudio que cuando se me dañó el disco duro y pasé todos los documentos, quizás se me perdió. He estado buscándolo, no lo hallo. Pero bueno, aún no teniendo ese estudio, vamos a esta parte. Al parecer el jugo de uva, aunque no esté fermentado, si lo bebemos en cantidades excesivas, sí emborracha. Por ejemplo, el mismo Horacio que dice que prefería el vino sin fermentar o el jugo de uva, fíjese lo que aclara. Y él es del 65 a.C. al 8 a.C. Dice 100 vasos de vino fumigado. Recuerde que era el vino fumigado. Cuando ponían ese humo, ¿verdad?, que entraba en el jarro y lo sellaban para que no se fermentara. Bueno, dice 100 vasos. Note cuánto tenían que tomar de ese tipo de vino para poder llegar a sentir los efectos, aunque no los mismos. Porque Plinio dice que llegan a sentir ese efecto, pero sin los efectos negativos del dolor de cabeza y de todo lo demás que ocasiona el alcohol. Dice, 100 vasos de vino fumigado, o sea, preservado con ese humo, me ponen borracho, pero sin clamor o pasión. O sea, me ponen en ese estado, ¿verdad?, de euforia, pero sin llegar a lo que ocasiona el vino fermentado, ¿verdad?, de dolor de cabeza al otro día, de estar con todas esas cosas de intoxicación. Bueno, es diferente. Aún así, dice, me pone borracho sin clamor o pasión. Y lo vemos en Valhall Alcohol Book 1, página 37. Luego, si vamos a la Biblia, encontramos referencias muy similares de que aún el jugo de uva, obviamente en exceso, Horacio dice 100 vasos, obviamente es un exceso. Dice Jueces 9:13. Y la vid, o sea, la planta que produce uva, le respondió, he de dejar mi mosto, y ahí la palabra mosto es tirosh, que ya vimos que se refiere a jugo de uva, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dice que el mosto, o el tirosh, o el jugo de uva recién exprimido, obviamente también te pone alegre. También te pone en un estado de euforia, ¿verdad? Pero para eso necesitas, note cómo dice Horacio, 100 vasos, ¿verdad? Muchísimo. Mientras que con el vino fermentado, el alcohol es sumamente tóxico y te pone rápidamente en un estado mal, ¿verdad? Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice, fornicación, note lo que incluye aquí. Fornicación, vino,
el yayin, ahí aparece la palabra yayin, que es vino fermentado. Y también el mosto, tirosh, que es jugo de uva, quitan el juicio. ¿Ya vio? Cuando uno está en fornicación, en pecado de inmoralidad sexual, las personas que están en ese pecado no tienen un juicio correcto, sino que se meten en problema tras problema. Por eso dice la fornicación quita el juicio. Pero también el vino fermentado quita el juicio. Pero también el mosto, tirosh, el jugo de uva, también quita el juicio. Obviamente sabemos que para esto necesitas una cantidad muy exagerada, como 100 vasos que dice Horacio. Entonces, también te pone en ese estado, como dice Horacio, me pone borracho, pero sin clamor o pasión. O sea, no están los efectos negativos del vino alcoholizado ahí. Sin embargo, sí me siento mareado, borracho, dice él. Isaías 49:26. Y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados. Adivinen cuál es la palabra que aparece ahí, embriagados. Asís. ¿Y sabe cuál es la palabra asís? Jugo de uva recién exprimido, ya lo vimos. ¿Cómo alguien se va a emborrachar con jugo de uva recién exprimido? Bueno, pues sí es posible, según la Biblia. Y te puedes embriagar con asís, con jugo de uva recién exprimido, como con vino. Y ahí la palabra vino es yayin, vino fermentado. Nos está diciendo, puedes embriagarte con asís, con jugo de uva no fermentado, obviamente en grandes cantidades, como con vino fermentado. Dice, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy su Salvador, tu Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, al parecer, la Escritura sí dice que se pueden emborrachar las personas tomando en exceso jugo de uva. Joel 1:5. Despertad borrachos y llorad y gemid todos los que bebéis vino, yayin, vino fermentado primero, a causa del mosto, jugo de uva, sin fermentar, porque se es quitado de vuestra boca. Entonces nos está diciendo que los borrachos pueden llegar a ser borrachos a través del vino fermentado, yayin, o a causa del mosto, del jugo de uva sin fermentar. Hechos 2:13. ¿Recuerdan a Pedro en el día de Pentecostés? ¿Sabe de qué lo estaban acusando a Pedro y a los que estaban con él? De tomar mosto, o la palabra gleukos, que es jugo de uva recién exprimido. Pero como vimos, también el diccionario nos dice que aunque es jugo de uva recién exprimido, también los ponía en estado no muy cuerdos. Dice Hechos 2:13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. La palabra ahí es gleukos, o jugo de uva. Traducción del Nuevo Mundo dice, sin embargo, otros se burlaban de ellos, decía, están llenos de vino dulce. Así traduce traducción del Nuevo Mundo. Y fíjese cómo Pedro entiende esta acusación, sabiendo que el mosto o el jugo de uva sí embriaga. Pedro no se levanta y dice, no, ¿cómo nos vamos a emborrachar con mosto? ¿A quién se le ocurre emborracharse con jugo de uva? Eso no existe, no se emborracha uno con jugo de uva. No, Pedro no se levanta a decir eso. En Hechos 2:15, Pedro da una explicación de por qué no es lógico de que ellos estuvieran emborrachados con mosto o con jugo de uva. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. O sea, es bien temprano, ¿cómo van a estar? Si para emborracharse con jugo de uva necesitas mucha cantidad, o estar bebiendo en cantidad grande para emborracharte con jugo de uva, ¿cómo van a estar ebrios si es la hora tercera del día? Es ilógico, es absurdo. No están ebrios por esa razón. Entonces nos da a entender, aparentemente, que sí podía llegar a una persona a sentir esos efectos de embriaguez aún con jugo de uva, obviamente en exceso. Y como vimos este historiador, ¿verdad? Dice, yo con 100 vasos, necesito 100 vasos de ese jugo de uva para poder sentir esos efectos, ¿verdad? Como si estuviera bebiendo vino intoxicante. Dice, entonces el mosto o el vino nuevo, jugo de uva, como lo quiera llamar usted, recién exprimido, bebido en exceso, quita el juicio, igual que el fermentado, pero con menos efectos negativos, como los dolores de cabeza, la cruda que le dicen, ¿verdad? Muchos, estos efectos de intoxicación del cuerpo, bueno, no se encontraban, pero sí se encontraba el efecto de sentirse no bien, ¿verdad? Mareado.
Bien, entonces, ahí está la respuesta. Le digo, ese estudio era buenísimo. Estudié en una universidad que hizo en cuanto a beber jugo de uva natural en exceso y diferentes tipos de uva, y cómo sí se puede llegar a sentir los efectos de estar embriagado con jugo de uva natural, obviamente en excesos. Como le digo, se me traspapeló, no sé dónde. A la hora de que se me dañó el disco duro, no supe dónde quedó, si se fue de los archivos que se dañó o no. Y he estado búsquelo. Quizás lo encuentre más adelante. Si lo encuentro, se los comparto más adelante. Seguimos. Séptima. Los corintios tomaron vino fermentado en la cena. La muestra es que se emborracharon, dice 1 Corintios 1:21. Ahí está su juguito de uva. Ahí está su juguito de uva, man, decía una persona por ahí. Yo sé que se molestan cuando hablamos de esto, más si usted quiere hallar una justificación para la bebida social en las escrituras. Yo sé que es molesto. Yo sé que y tratan de aguantar y no ofender, lo cual agradezco. Pero sí ponen estas palabras, es su juguito de uva. Bueno, ¿por qué? Porque el Señor dijo fruto de la vid y ellos dicen, no, es vino fermentado. Bueno, Jesús dijo fruto de la vid. Y el fruto que da la vid es la uva. Y si vivieron del fruto que naturalmente da la vid, pues vivieron jugo de uva. Así de sencillo. No, pero ellos buscan. Y mire, ahí la parte más fácil de explicar, ahí está. Los corintios se embriagaron. Y solamente el vino fermentado embriaga. Ya vimos que no es cierto. Pero bueno, vamos a suponer que es única y exclusivamente el vino fermentado es el único que embriaga. ¿Ok? Vamos a partir de esa suposición. Sola y única y exclusivamente el vino fermentado embriaga. Desde ese punto de vista vamos a tratar primero los Corintios 11:21. ¿Ok? Bien. Vamos al pasaje. Este pasaje no ofrece apoyo alguno, por ningún lado, a la afirmación de que se debe usar vino fermentado. ¿Por qué? Puesto que está hablando de algo que está reprobando el apóstol Pablo. Está reprobando esa actitud que tuvieron, esa conducta que tuvieron. Entonces no se puede sacar una aprobación de algo que fue algo que se reprobó. O sea, no se puede sacar un positivo de un negativo. Pablo les está regañando y le está diciendo, eso es incorrecto. No puedes sacar de un pasaje que Pablo les está diciendo, eso es incorrecto, y decir, por eso entonces yo correctamente lo puedo usar. No, porque Pablo está aclarando de que eso no es correcto. ¿Me entiende? No sé, pongo un ejemplo en su vida, ¿verdad? Pero si alguien le dice, por ejemplo, no sé, reprobaste el examen, ¿no? Está reprobado, le dice maestro en el examen. Usted dice, entonces aprobé, estoy bien entonces, porque de este mal resultado que tengo, de esta falla que tengo, entonces puedo obtener mi regalo que me va a dar mi papá, ¿verdad? Por buenas calificaciones. Pues no, porque está reprobando, y de algo que se reprueba no se puede sacar una aprobación. Espero que me entienda. ¿Verdad? De algo negativo, de algo reprobado por el apóstol Pablo, no podemos sacar algo para hacer nosotros. Si el apóstol Pablo les está diciendo que eso está mal hecho, no puedo tomar yo ese ejemplo y decir, está bien hecho, por eso yo lo puedo hacer. No. Es absurdo hacer eso. Ahora, ¿por qué? Porque los corintios hicieron, primero, todo lo que los corintios hicieron fue una desviación de las instrucciones del apóstol Pablo. Si vamos a la Biblia, voy a leer aquí el Reina Valera que tengo aquí a la mano. Primero los Corintios 11. Fíjese lo que dice el versículo 19. ¿Por qué es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados? Fíjese, aprobados. ¿Qué quiere decir? Los que hicieron bien las cosas. Pero estos que sigue diciendo a continuación, dice, estos no están aprobados, estos están reprobados. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sigamos leyendo. Cuando puedes reunir, versículo 20, cuando puedes reunir, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es aprobado, esto es reprobado como lo están haciendo en cuanto a la cena del Señor. Porque al comer, versículo 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿O menospreciad la iglesia de Dios?
y avergonzarse a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No los alabo. No están aprobados en esto que hicieron, están reprobados. ¿Ok? Entonces, primero, no podemos sacar una cosa positiva o un mandamiento aprobado por Dios cuando se está reprobando la actitud en ese pasaje. No puedo decir, yo puedo tomar vino fermentado porque los corintios se emborracharon en la cena. No, precisamente por eso no debes de tomar vino fermentado, porque ellos se emborracharon. Porque Pablo está reprobando su actitud y lo que hicieron. Si es que es vino fermentado. ¿Ok? Segundo, ellos comieron en exceso. Lo que nos está hablando el pasaje es de que lo hicieron en exceso. Ya no era recordar lo que Cristo hizo por ellos, sino el exceso. Comían y bebían en exceso. ¿Ok? Ahora, lo que estaba reprobado por el Señor, si era vino fermentado o no fermentado, es lo de menos. Estaba reprobando el exceso. Por eso dice Pablo en el 22, en esto no los alabo. Tercero, si es que estaban embriagados, pues estaban reprobados por Dios, porque no solamente jugaron con el mandamiento de la cena del Señor, haciéndolo de una manera incorrecta, reprobados en cuanto a cómo lo hicieron, sino si estaban embriagados con vino fermentado, número 2, estaban reprobados porque la embriaguez es pecado delante de Dios también. Entonces estaban usando el oinos incorrecto. 1 Corintios 6:16, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Me explico? No puedo sacar de ese pasaje una autorización para mí, para yo hacer algo. Al contrario, si yo hago eso que estaban haciendo ellos, pues estoy reprobado. Cuarto, que es lo que vamos a explicar más adelante, el verbo griego metúo, que es muy importante en este pasaje y que pocas veces se explica. Y ahorita no lo vamos a explicar, sino cuando lleguemos más adelante. Vamos al pasaje. 1 Corintios 11:19-23. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o desacuerdos, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, no los que son reprobados. Los que hagan bien las cosas son los que aprueban, los que hacen mal las cosas son los que reprueban. Cuando pues os reunís, como iglesia, vosotros, eso que están haciendo, hermanos en Corinto, no es comer la cena del Señor. Eso que están haciendo no es la forma, no es el mandamiento. ¿Por qué? Nos da la razón del por qué. 21 dice, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué les está diciendo que eso no es la cena del Señor? Aquí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Okay? Les voy a explicar por qué están reprobados en cuanto a cómo hacen o participan de la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Pero hay uno que tiene hambre, y otro se embriaga. Sabemos que para embriagarse es beber en exceso. Pero vamos a ver la palabra metú, que no única y exclusivamente se refiere a embriagarse con alcohol. Dice, pues, ¿qué? ¿No tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿O menospreciad la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿No tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. No los alabo. Pues yo recibí del Señor lo que también nos enseña. Ahora les empiezo a explicar qué es lo que tienen que hacer ellos para hacerlo correctamente delante de Dios. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el significado del verbo metú. Embriagan. Este verbo significa llenar al máximo. Generalmente se supone, por la mayoría de las personas, que la embriaguez ocurrió en la mesa del Señor, en la iglesia en Corintio. Una falacia fundamental tal razonamiento es que asumen de que metú significa solo estar borracho. Cuando en realidad metú también tiene el significado de lleno al máximo. El contexto donde aparece el verbo determina su significado exacto. En este caso, metú o metuei se usa de manera antítesis, o sea, de contrario. Por ejemplo, dice, algunos están hambrientos y otros están borrachos. No, de antítesis, el significado correcto es, algunos están hambrientos, o sea, que no han comido nada, y unos se han comido en exceso. ¿Ok? O se han llenado al máximo. Y esto no en el sentido estricto de borrachos. León C. Fiel establece este punto de manera clara y concluyente. En este caso se contrasta claramente con peiena,
peina, que se traduce correctamente como hambriento. La antítesis, por lo tanto, requiere que el primero se entienda en el sentido genérico de harto, de mucho, de lleno, no en el sentido estricto de borracho. El hombre sobrellenado se compara con el hombre no lleno. O sea, uno es tan hambriento y otro es tan exageradamente lleno. Esta es la interpretación adoptada por el gran cuerpo de expositores antiguos y modernos, como algunos de ellos vamos a ver. Eruditos que están a favor de esta traducción de metúo de como antítesis de hambriento, no simplemente en el sentido de embriagarse con alcohol. Eruditos que apoyan esta conclusión: Crisótomo, ahí están todos en la pantalla. Si usted quiere investigar, ahí está la cita de donde fue tomado, y todos estos eruditos apoyan esa interpretación de que es una antítesis. No está hablando del alcohol, sino que comieron en exceso. Ahora, Clemente de Alejandría vivió solo unos siglo y medio después del apóstol Pablo, y en su escrito, Clemente, como señala igual que A.W. Samson, contradice la sugerencia de que ahí se usó vino embriagante en ese pasaje de 1 Corintios. Él indica que es comida en lugar de bebida de la fiesta a la que se refiere Pablo, y que los reprende por aferrarse a los manjares, por comer más allá de las exigencias del alimento. Y ahí está la cita de donde fue tomado. Esto lo dice Clemente de Alejandría. El significado del verbo metúo, según Adam Clark, hace el mismo punto en su comentario sobre este texto. La gente se reunió, parece que trajeron sus provisiones con ellos. Unos tenían mucho, otros tenían menos, algunos comían en exceso, otros no comían nada, ¿verdad?, para satisfacer la naturaleza. Unos tenían hambre y el otro estaba borracho, o metuei, o se saciaba, ¿verdad?, o se llenaba completamente. Este es el sentido de la palabra. ¿Por qué se usa como borracho? Porque si hablamos de vino, si es en exceso, pues te emborrachas. Por eso se traduce muchas veces como borracho. Pero el verbo metui también hace referencia a estar lleno completamente. Puede ser de alcohol, puede ser lleno de comida. Se saciaba. Este es el sentido de la palabra en muchos lugares de la Escritura. Por ejemplo, si vamos a la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, este mismo verbo metuskon se traduce como llenar al máximo. Vemos ejemplos en Salmos 23:5 que dice: mi copa está rebosando, o está metuskon, lleno hasta el borde. ¿Okay? No quiere decir que la copa está borracha, sino que está lleno hasta el borde. En Salmos 65:10, tú riegas sus surcos en abundancia, metusón, ¿verdad? En Jeremías 31:14, haré banquete, metusón, para saciar el alma de los sacerdotes con abundancia. Entonces no únicamente se usaba el verbo metus o metuskon para borracho o embriagarse. Estos ejemplos muestran claramente que metusón se usaba a menudo en las escrituras en un sentido genérico para expresar plena satisfacción o saciedad, estar lleno. ¿Por qué las palabras de Pablo no implican que estaban borrachos literal ahí en 1 Corintios? Versículo 22, porque les dice: ¿qué no tenéis casa para comer y beber? Si la embriaguez fuera el problema, Pablo les hubiera dicho: ¿qué no tenéis casa para comer y emborracharse en su casa? Pero sin embargo dijo para comer y beber, lo cual indica que era en sentido de antítesis, que unos tenían muy poco y otros comían mucho. 1 Corintios 20:21, Pablo reprende fuertemente: no podéis beber la copa del Señor y la copa del demonio. O sea, no podemos estar pecando delante de Dios, bebiendo vino adulterado y emborrachándonos, y al mismo tiempo pretender participar de la cena del Señor correctamente. Si este fuera el caso, ¿verdad? Pero no es así, no lo reprende por eso, como lo hizo en otros pasajes. 1 Corintios 6:10 y 5:11. En la misma carta, escrita a la misma iglesia en Corintio, Pablo habla fuertemente contra la borrachera y manda a los hermanos a no juntarse con ningún cristiano borracho. 1 Corintios 6:10, ¿verdad?, no heredarán el reino de los cielos. 5:11, ¿verdad?, no se junten con los borrachos. Y luego nos dice, en esos pasajes, si algunos hermanos en Corinto hubieran practicado la borrachera, ¿cómo Pablo en la misma carta iba a decir? Hubieran dicho que Pablo en la misma carta hubiera advertido que no se juntaran con ellos. Hubieran dicho: no se junten con esos hermanos que participaron de la cena y se emborracharon. No se junten con ellos. Sin embargo, Pablo no dice eso. Porque lo que estaba sucediendo no era que estaban borrachos, sino que estaban comiendo en exceso, mientras que su hermano en un lado no tenía nada para comer. Era la antítesis de lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué más?
Si los hermanos en Corinto hubieran practicado la borrachera en la cena del Señor, Pablo pudo haber dicho muy fácilmente, no pudo haber dicho esto en la misma carta. En una misma carta no les puede decir que ya no eran algo y en la misma carta decirles que son ese algo. ¿A qué me refiero? En misma carta, en 1 Corintios, Pablo no les pudo haber dicho a los hermanos, ya no son borrachos, porque esto eran algunos de vosotros, mas ya no son. Y en la misma carta después decirle, son borrachos. ¿Me explico? Recuerde, era una misma carta. Eran las mismas hojas, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Hojas de papel, si usted lo quiere ver que era en papel. En el mismo escrito que Pablo mandó en 1 Corintios, en misma carta, 1 Corintios, en el 6 les dice, ustedes ya no son borrachos, estos eran algunos de vosotros, mas ya habían sido lavados sus pecados. Y no más adelante les dice, todavía son borrachos durante la cena. No es así, es una contradicción. Recuerde, era una misma carta. Qué absurdo sería que Pablo primero les dice, todos los de Corinto ya no son borrachos, esto eran algunos de vosotros, pero ya no son. Y luego más adelante, no, sí son. En el 11, ¿verdad? En el 6 dice que no. Y luego en el 11, no, sí son borrachos todavía. Por fin, Pablo, ponte de acuerdo. ¿Éramos o somos todavía? Entonces, Pablo no hablaba de eso, no hablaba de borrachera, hablaba de saciarse o hasta llenarse. Como antítesis, eso significa el verbo metuo. No únicamente llenarse hasta el grado de estar ebrio, que es generalmente como se usa, pero no siempre se usa así, como ya lo vimos. Entonces se usa de antítesis. Si no, pues todos estos pasajes que hemos visto estarían en contraste. Como Pablo les dice que ya no son borrachos, y luego en el 11 les dice, todavía son borrachos, por fin. ¿No somos o sí somos? Y luego después dice, no se junten con ninguno que llamándose hermano sea borracho. ¿Y por qué no les dijo allá en 1 Corintios 11, no se junten con esos que durante la cena se emborracharon? Porque no era la borrachera lo que estaba condenando, era comer y saciarse, a llenar, ¿verdad? Mientras que otros no tenían nada. Ahora, usted dirá, esa es su explicación, ¿no hay Biblias que digan eso? Bueno, sí hay Biblias que digan eso. Tres versiones bíblicas que hablan de esto. Primero, la Torre Samat, porque cada uno come ahí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Así sucede que los unos no tienen nada para comer, mientras que los otros comen con exceso. Deme un momentito. Deme un momentito nada más para cambiar. Ok, entonces dice, si se fija aquí dice, unos no tienen nada que comer, mientras que los otros están comiendo con exceso. Si se fijan, ahí traduce la palabra metudo como antítesis de nada para comer, mientras que unos no tienen nada, los otros tienen exageradamente mucho o comen en exceso. Otra traducción, oro. Porque cada uno come ahí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Así sucede que los unos, o sea, un grupo de personas, no tienen nada que comer, mientras que los otros comen en exceso, durante la cena. Si se fijan, ahí no está condenando tampoco la borrachera. Y en inglés, diaglot, Nuevo Testamento, cada uno toma su propia cena para comerla. Y de hecho uno está hambriento y otro está lleno, ¿verdad? Llenado completamente. Lleno hasta arriba, ¿verdad? Ya no puede más. Entonces, vemos que esta palabra metudo, este verbo metudo, hace referencia a lleno completamente. Ahora, si se aplica a una bebida embriagante, pues obviamente lleno hasta arriba significa borracho. En este caso, lo que estaban haciendo era una antítesis de que unos no tenían nada que comer y otros estaban sumamente llenos. De lo contrario, pues Pablo no pudo haberle dicho, como yo les decía, argumentos, les hubiera dicho váyanse a emborrachar a su casa, lo cual no les dice. Tampoco les pudo haber dicho, les tuvo que haber dicho que no se juntaran con esos hermanos que practicaban la borrachera, porque anteriormente en la misma carta dice con esos hermanos ni aún te juntes. Los hubiera condenado porque es un pecado, ¿verdad? En la misma carta dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y lo más importante, ¿verdad? Bueno, dentro de todo, Pablo estaría contradiciéndose porque en el 6 dice, esto eran algunos de vosotros, o sea, ya no son borrachos, y entre ellos iba la borrachera. Ustedes ya no son borrachos. Mira, vamos a leerlo. A los Corintios
Dice el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el 10, 6, 10, 11. Y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Estos eras. ¿Había borrachos anteriormente? Sí, cuando en su vida antes de ser cristianos eran borrachos, pero dice, estos eran, quiere decir que ya no son. Pero y luego en el 11 dice, no, todavía son borrachos. Por fin, Pablo. En la misma carta dices que ya no somos y luego nos dices que sí somos. No, es que no está hablando de borrachera el verbo ahí, está hablando de comer en exceso. De llenarse, ¿verdad? En exceso. Ni siquiera aparece la palabra vino, aparece llenarse completamente, ¿verdad? En exceso. Metuso. Entonces, de algo que se reprueba no se saca una aprobación. ¿Por qué? Pasaje primero a los Corintios no habla de borrachera o de vino fermentado. Porque, número uno, si es vino fermentado, suponiendo que sea vino fermentado, no podemos sacar una aprobación de algo que se reprueba. O sea, en ese pasaje Pablo está regañando, está reprobando, está condenando esa actitud. No puedo tomar yo de ese pasaje y decir, entonces yo sí lo puedo hacer. No. Si quiero ser fiel a lo que dice la palabra de Dios y no quiero estar mal delante de Dios, tengo que hacer lo opuesto a lo que hicieron ahí en Corintios. Si es que lo tomamos como que ahí es vino fermentado. ¿Ok? Que se emborracharon con vino fermentado. Pero en realidad la palabra es metuso, que significa llenar y puede hacer referencia a vino, que ya vimos, o a llenarse completamente. Simplemente significa llenar plenamente. Puede ser de vino, de comida, de otra cosa. No solo embriaguez. Entonces, si lo tomamos que es vino fermentado, no podemos sacar de ahí una aprobación o algo para hacer. ¿Ah? Y si lo tomamos de esa manera, entonces Pablo se estaría contradiciendo. Ya no son borrachos, pero ahora sí son borrachos. Por fin, en la misma carta. O sea, no son ni siquiera dos cartas diferentes. Son capítulos de la misma carta. En la misma carta, ¿no? Antes les dice que ya no son y ahora les dice que sí son. Pues no, entonces no está hablando de ese tipo de embriaguez con vino fermentado. Entonces, este pasaje no justifica el vinito fermentado durante la cena del Señor. ¿Ok? Este pasaje no justifica el vinito. Seguimos. Vamos a, creo que era la última pregunta. Entonces esas eran las siete preguntas que generalmente se hacen. De diferente manera las estructuran una persona y otra, pero todos van hacia allá. Y cuando se empieza a dar respuesta a estas cosas, la siguiente argumento es brincar. Bueno, pero ¿qué en cuanto al vino, a las bodas de Canaán? ¿Pero qué en cuanto toma un poco de vino por tus constantes dolores de estómago? ¿Pero qué en cuanto...? Bueno, estamos sobre un punto. Ya trataremos cuando hablemos del vino en la Biblia, que va a ser bastantitos videos que vamos a ir tratando desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y no solamente Biblia, sino también puntos de vista médico, histórico, registros estadísticos, etcétera, etcétera. Vamos a ver varias cosas. Y la Biblia, obviamente, que es la más importante para nosotros como cristianos. Pero lo vamos a ver desde el Antiguo hasta el Nuevo. Entonces, ¿qué hace una persona? Le empiezas a explicar por qué fruto de la vid es jugo de uva. Y dicen, bueno, ok, en eso estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué de las bodas de Canaán? Pero entonces, ¿qué de esto? El punto es buscar algo para justificar lo que yo quiero hacer. En este caso es usar el vino como medio recreativo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien toma su decisión. Yo simplemente presenté la evidencia aquí y les mostré por qué esos razonamientos o esas maneras de justificarlo, al menos en estas 7, no están justificadas. No hay aprobación en ellas para usar vino fermentado durante la cena del Señor. Sí, fruto de la vid quiere decir el fruto que naturalmente da la vid, y la vid da racimos de uvas. Vimos registros externos como Flavio y Josefo, donde decía que fruto de la vid hace referencia a racimos exprimidos en la copa. Vimos también que sí había métodos para conservar el racimo completo de uvas hasta por un año fresco, ¿verdad? Después de cortar la ramita, meterla a brea y ponerla ahí de cierta forma, ¿verdad? En ciertos jarros. También vimos 4 métodos de conservar el vino, que es jugo de uva en este caso, sin fermentar
hasta por un año, ¿verdad? Con diferentes métodos. El método número 1, hervir el vino, ¿verdad? Que es el jugo de uva, lo ponen a hervir y el jugo hacen una especie de jarabe y ese mata toda aquella micropartículas que producen la fermentación, y nada más cuando querían tomarlo, pues un poco de agua con ese jarabe y se hacía nuevamente el vino. El segundo, que era exprimirlo suavemente sin tratar de dañar lo menos la parte de afuera de la uva y el recubrimiento que tienen las semillas, porque ahí está microorganismo que hace que fermente. Luego que salía este jugo, lo metían en unos sacos, ¿verdad?, de lino, y lo exprimían una y otra vez para quitar todos los residuos, y de esa manera se mantenía el vino sin fermentar. Luego, para asegurarse todavía más de que ese vino no llegara a fermentar, se metía en lugares frescos, que era el tercer método, en pozos de agua donde lo cubriera completamente el agua y que estuviera fresco para que no fermentara. Y sabemos hoy que a temperaturas de menos de 4 centígrados hacia abajo, ¿verdad?, el vino no fermenta, y de 27 grados centígrados hacia arriba el vino se echa a perder, se hace vinagre. Luego, en el cuarto punto, vimos que esta fumigación o este humo que ponían, que trataban de que quedara en la parte de arriba, en la superficie donde estaba el vino, ¿verdad?, en esa olla, y luego lo sellaban para que quedara ahí el humo, y ese humo eliminaba las partículas de oxígeno y los patógenos del vino, ¿verdad?, todas aquellas cosas que podían dañar el vino, y duraba, se mantenía así sin fermentar por mucho tiempo. Pero este último lo usaban menos debido a que podía avinagrarse aún así. Luego vimos también, entonces, que sí había forma de que hubieran tomado jugo de uva, ¿verdad?, porque hubieran conservado el racimo y lo hubieran exprimido durante la Cena del Señor. Número 2, porque había métodos para conservar el jugo de uva. Vimos también que vino en la Biblia no solamente hay una única palabra que se refiere a vino fermentado, hay más de una palabra en el Antiguo Testamento. Vimos cómo hay palabra tiros, ¿verdad?, para jugo de uva recién exprimido. De hecho, dos palabras en hebreo para jugo de uva recién exprimido. Hay otra palabra para un estado intermedio entre mosto y vino. No era vino todavía, pero tampoco era mosto, y ese intermedio hay una palabra específica para él y se vierte como vino en la Biblia. También hay otra palabra para describir borrachera o exceso, y hay una palabra más para licor altamente intoxicante, ¿verdad?, que también la vimos. Luego en el Nuevo Testamento, la palabra yayin, que es la más común que aparece en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento vimos la palabra glucos o gleucos, que se refiere a jugo de uva exprimido, recién exprimido, y la palabra más comúnmente mencionada, que es oino, que es una palabra genérica que puede referirse tanto a vino fermentado como a vino no fermentado o jugo de uva, o algunos otros productos de la uva como la vid misma, los racimos mismos o las uvas mismas. También se usa la palabra oinos para ellos. Finalmente vimos otras dos que preferían tomar este vino. No, los antiguos preferían tomar el vino no fermentado porque podían tomar más sin caer ebrios de una manera tan rápida. Era más agradable para beber de ellos, y vimos los registros históricos. También vimos esta última, que los hermanos en Corintios no se emborracharon, no se embriagaron, sino que estaba hablando de llenarse hasta arriba, mientras que otros no tenían que comer. Y si usted quiere irse por la interpretación de que dice, pero ahí dice que se emborracharon, bueno, en ese caso, aún así, aunque dijera se emborracharon, no podemos sacar una autorización de algo una aprobación de algo que ha sido reprobado, porque ahí estaba siendo reprobado lo que ellos estaban haciendo, no autorizado. Entonces, ¿qué podemos decir de ese pasaje? Pues no podemos decir, tenemos que usar vino fermentado porque ellos se emborracharon durante la cena. No, al contrario. Entonces ese pasaje nos estaría enseñando que no debemos de usar vino fermentado porque caemos en el riesgo de emborracharnos durante la cena, y eso es lo que Pablo reprobó. ¿Me explico? Entonces espero que me haya entendido. Bueno, gracias por acompañarnos. Aquí nos quedamos en este video y miraremos el siguiente video. Ahora la afirmación de que no fue vino fermentado en la Cena del Señor y por qué decimos que no fue vino fermentado. ¿Ok? Estas son respuestas a preguntas que surgieron durante esos dos videos, pero ahora iremos a la afirmación, a los puntos en los cuales, ¿por qué decimos nosotros
Y concluimos que no fue vino fermentado. Ya uno de ellos lo vimos aquí en la explicación, pero miraremos más en el siguiente video. Por lo pronto me despido. Espero el siguiente video, que va a ser el quinto video. Así es que Dios me lo bendiga, el Señor le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor le bendiga, y nos vemos en la próxima transmisión. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo